Señor, esa palabra, Señor, elocuente, esa palabra que penetró en quienes lo escucharon. Yo lo declaro para mí también, confieso, Señor, que soy ahora en este momento un oráculo tuyo, un instrumento para la gloria tuya. En el nombre de Jesús, amén, amén. Hoy quiero hablarte acerca del trono. ¿Quién está en el trono? El significado del concepto bíblico del trono, lo que significa estar frente al trono de Dios. Cuando usted escucha la palabra trono, ¿qué imagen se hace? ¿Qué viene a su mente? Bueno, sabemos que el trono se ha usado siempre como un símbolo en el mundo, en un símbolo de realeza, un símbolo de soberanía, un símbolo de majestad. Yo tengo aquí una ilustración del concepto del trono, pero del trono de Dios. Si los tronos humanos son espectaculares a veces, ¿no? Yo estaba ayer buscando en el internet algunas ilustraciones para este sermón y busqué en Google ilustraciones de tronos de reyes y me quedé asombrado de la variedad que hay de tronos de reyes. Eran unas sillas esculpidas en madera, pero talladas de una forma especial, con incrustaciones de diamantes, de perlas, algunas enchapadas en oro, y en fin, un lujo increíble, la manera en que presentaban ese trono humano. Y yo me puse a pensar, eso es el trono humano, los tronos que se han hecho los hombres, los seres humanos. ¿Cuánto más maravilloso y sorprendente debe ser lo que la Biblia, la palabra de Dios, llama el trono de Dios? Pero lo importante en realidad no es el objeto. El trono de Dios no es maravilloso porque es un trono, sino porque es de Dios. Lo grande, lo que lo hace grande, es la presencia de Dios en él. Un trono lo hace valioso quien se sienta en él, es lo que quiero decir. Un trono, repito, lo hace valioso quien se sienta en él. Si tú vas a un museo por ahí, yo he estado en museos donde he visto tronos, y en el museo dice, este era el trono del rey Luis V, por ejemplo. Este era el trono del rey fulano o de la reina fulana de tal. Aquí se sentó. Y wow, nadie más se sienta ahí. Lo tienen aparte. Ahora, ¿a dónde te llevo con eso? Te estoy tratando de llevar a algo más importante todavía. Y es, ¿en dónde tienes tú sentado a Dios en tu vida? Es preguntarte esta mañana si ese trono, el trono de tu corazón, le pertenece a Dios. Si está Dios entronizado en ti también. Porque Él ya está en el trono celestial, pero sabes que Él quiere también estar en el trono de tu corazón. Ahí es donde quiero llevarte en esta mañana. Y para ilustrarlo he traído una escritura del profeta Isaías. Isaías era un hombre común y corriente como tú y yo. La diferencia es que él estuvo frente al trono. Y te voy a explicar por qué. Dice en Isaías capítulo 6, visión y llamamiento de Isaías. Ponle atención a esto. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esa es la visión que él tuvo. Vi yo, para empezar, Isaías lo vio. Qué privilegio, te has puesto a pensar tú. Es poder decir, vi yo al trono, vi el trono del Señor. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos poder decir lo mismo? Y quizás no lo vamos a ver literalmente, pero conforme te vaya explicando en esta mañana, tú vas a entender que hay maneras en que tú puedes ver ese trono también. Vi yo el trono, dice, y más que eso,
no vio un trono normal, común y corriente. Dice, vi un trono alto y sublime. Ya te dije que los seres humanos han hecho muchos tronos. Han tratado de imaginarse lo más, ¿qué te dijera? Lo más grande que se pueda un ser humano imaginar de lo que es un trono. Pero ninguno de ellos se compara o alcanza lo que el profeta aquí llama sublime. El concepto de que es sublime es símbolo de reverencia, es símbolo de que merece un lugar alto en la vida de uno. El lugar de más importancia. Cuando dice lugar alto, quiere decir que está encima de todo. Entonces, el primer principio que yo quiero que tú captes esta mañana es que si Dios está en el trono de tu corazón, está encima de todo. Es el trono alto y sublime. No hay nadie ni nada más importante que Él, porque Él está en el trono de tu vida y de tu corazón. Merece estar ahí. No merece ser menospreciado. Hay personas que menosprecian el trono, ¿sabe? Hay personas que viven hoy día sin darse cuenta, pisoteando ese trono, menospreciando esa presencia de Dios por la manera en que viven, por su estilo de vivir. Desprecian el trono. En épocas antiguas, cuando alguien era presentado frente a un rey, lo llevaban a un palacio frente a un rey, ¿cómo se presentaba esa persona delante del rey? ¿Se acuerda? Si ha visto películas por ahí ilustrando eso. Entraban hasta de rodillas. Entraban con la cabeza inclinada, sin mirar a los ojos al rey. Entraban con una actitud de total respeto y reverencia. Y cuando llegaban frente a la silla del trono de aquel rey, se tiraban al piso. Y el rey entonces se ponía de pie y todos se ponían de pie también. Esos reyes humanos. ¿Cuánto más nosotros le debemos adoración, reverencia, respeto, temor a Dios y no tomarlo a la ligera nunca? No actuar irreverentemente nunca con lo que es de Dios, con las cosas de Dios. Porque el trono ahora no es literal, pero todo lo que sea de Dios pertenece a Él. Y todo lo que yo haga para Él es reverencia al trono de Dios. No puedo tomarlo a la ligera entonces tampoco. El trono también representa su soberanía, la cual implica rendirle la vida sin reservas. Si Él está en el trono de tu vida y de tu corazón, no hay nada, absolutamente nada, que no esté rendido a Él. Es rendición total. No debe haber una sola área de tu vida donde Él no tenga el control, la soberanía. Se cuenta una anécdota de una hermana de una iglesia que la iba a visitar un pastor, un misionero, y entonces ella le iba a dar hospedaje. Resulta que cuando ella llegó le dice al pastor misionero, bienvenido a mi casa, esta casa es suya, usted puede con libertad abrir la refrigeradora y coger lo que quiera y entrar a los cuartos y todo, esta casa es suya, excepto ese closet que tengo ahí, por favor no abra ese closet. Y el pastor, aquel misionero, se quedó intrigado, ¿verdad? Oye, ¿qué será lo que hay en el closet? Que no quiere que yo lo abra, toda la casa la puedo utilizar menos entrar al closet. A veces nos pasa así en lo espiritual, a veces le decimos a Dios, Dios, yo te doy mi vida, te doy el trono de mi vida, mi corazón, todo te lo doy, excepto tal cosita, tal hábito, tal situación o tal relación o tal, hay algo que mantengo por ahí como ese closet. Bueno, para no dejarlo intrigado, dice que el pastor misionero ese, en un descuido de ella, por la curiosidad, trató de abrir un poco la puerta del closet y le cayeron encima un montón de cosas. Y entonces la señora le dijo, pastor, le dije que no abriera el closet. No es que cuando sabía que usted iba a venir no tuve tiempo de ordenar mucho la casa y muchas cosas que tenía por ahí se me ocurrió meterlas al closet y almacenarlas ahí para que no se viera la casa fea. Y eso es todo. Pero le dio una lección al mismo tiempo de que
La casa tiene que estar en orden siempre porque te puede visitar el Rey. Cristo viene en cualquier momento. Y la casa tiene que estar en orden. El trono tiene que estar preparado. El trono tiene que estar bien para Él. Jonathan, el trono tiene que estar listo para cualquier momento que Él venga. Isaías 6 nos sigue diciendo el versículo 2. Por encima de Él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En esa segunda escritura, Isaías refleja en la visión que él vio que el trono es un trono de gloria, que el trono es un lugar donde ¿qué te puedo decir? Se desborda la adoración. Cuando un cristiano, un hijo de Dios, en verdad ha hecho a Cristo el Rey de su vida, actúa como esos serafines y querubines. Está con una actitud de adoración, de alabanza, siempre. Ahí no dice que los serafines y los querubines, que eran una categoría de ángeles, por cierto. En la Biblia habla de diferentes categorías de ángeles. Estos son ángeles que están en el trono de Dios nada más. Ellos no son ángeles mensajeros. Es una categoría de ángeles. Pero ellos estaban allí y lo que hacían era estar declarando gloria a Dios, diciendo santo, 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 que es un símbolo de la Trinidad, declarando al Dios Trino, que es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Gloria. La palabra gloria en griego es doxa, doxa. Cuando uno viene a los caminos del Señor, se convierte inmediatamente en un adorador. Uno de los cambios que produce Dios en ti es que te cambia la música. Te conviertes en un adorador. Yo no sé si a ti te pasó como a mí, pero cuando yo me convertí, yo tenía una colección así de discos. En ese tiempo eran los discos esos, redonditos. No habían hoy todavía de estos DVDs ni nada de eso. Pero yo tenía una colección de discos increíble. La música siempre ha sido algo que me fascina. Pero el Espíritu Santo empezó a tocarme y a decirme: mira, tales artistas que tienes por ahí, tales discos que tienes por ahí, no son compatibles con el trono de Dios. Si se los cantas a Dios no le van a gustar esos cantos, porque lo que dicen no es nada bueno. Entonces yo tuve que empezar a desechar muchos de esos discos y a quitar, limpiar, por decir así, mi mente de esa mentalidad con la música que tenía, ¿verdad? Cuando tú vienes al Señor, empiezas a convertirte en una persona que tiene una alabanza siempre, pero una alabanza con sentido. Lo que dices tiene sentido. No es por el ritmo nada más. Hoy hemos estado entonando aquí varias alabanzas de diferentes ritmos, pero el ritmo es lo secundario. Déjame decirte eso. El ritmo es porque nos gusta variar, pero lo que importa es qué dice, qué mensaje encierra, si te lleva al trono. Y yo te pregunto esta mañana eso. Cuando estabas hoy adorando y alabando, ¿te elevaste al trono de Dios? Espero que sí. Espero que tu mente y tu corazón estaban allí en la adoración, en la alabanza, como la de esos querubines y serafines, que estaban diciendo: santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. El enfoque de ellos era eso, es ese, el de los querubines y serafines. Y la palabra de Dios dice que ahora tú y yo tenemos ese rol, ese papel como iglesia, ser como los querubines y serafines, adoradores, adoradores. Jonathan. La otra parte interesante de este tema del trono
es la experiencia que tuvo Isaías de estar frente al trono. Para Isaías fue una experiencia de impacto, definitivamente que sí. Estar frente al trono es algo que te transforma. Cuando tú no has experimentado eso, cuando nada más has caminado por ahí y has tenido experiencias religiosas, pero no experiencias de adoración, que es diferente, nada pasa. Tú puedes cantar, pero una cosa es cantar y otra es adorar. Hace poco yo estaba escuchando el testimonio de un conocido cantante secular, famoso, que se convirtió al Señor recientemente. Y él estaba diciendo precisamente eso. Yo antes cantaba, dice él, ahora soy un adorador. Esa es la gran diferencia. Esa actitud no se gana o no se logra con clases de canto. En la iglesia, por ejemplo, nosotros no damos clases de adoración. Sí damos llamados a la adoración, porque no se adquiere de esa manera. Isaías 6:4 dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Eso es un símbolo de la inundación de la presencia de Dios en la casa. Queremos que nuestra casa se llene de la presencia de Dios, ¿verdad? Casa del Rey. Queremos que la casa donde tú y yo vivimos, nuestra casa, nuestra familia, se llene de la presencia de Dios también. Que se llene de la Shekinah. Eso es lo que dice en hebreo, la palabra en hebreo es eso, la Shekinah, la presencia de Dios. Entonces dice Isaías: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Fíjate en esa declaración tan importante. Ay de mí, empieza diciendo. ¿Cuántas veces en tu vida tú te has sentido así? Ay de mí, lo que me espera. Cuando te metes en un problema, ay de mí. Yo recuerdo un par de veces que yo siendo niño me metí en problemas y no quería ir a la casa de vuelta. Yo estaba pensando, ay de mí, cuando llegué a casa, porque sabía las que me esperaba con papá y mamá. Ay de mí. Y me iba por allá a buscar un par de almohaditas que me rellenaran por aquí atrás antes de llegar. Ay de mí. O en la escuela, cuando me metí un problema, cometí algo indebido con las maestras o los maestros de la escuela, y me llamaban a la dirección, a donde el director, del principal. Yo iba pensando, ay de mí, ay de mí. Pues así se sintió Isaías cuando estuvo en esa circunstancia, cuando estuvo frente al trono y se dio cuenta de su humanidad, se dio cuenta de su carnalidad. Estar frente al trono te pone en perspectiva en ese sentido. Estar frente al trono de Dios significa que tú te das cuenta de lo bajo que estás comparado a la sublimidad de su presencia. Y muchas veces la religión nos impide ver eso. La religión a veces te ciega, como los fariseos y los escribas, que ellos se creían que estaban bien, que estaban casi a la altura de Dios, porque practicaban ciertas cosas, porque hacían rituales. Pero déjame decirte que eso no es suficiente. Los rituales no te van a llevar al trono. Hay personas lamentablemente hoy en nuestro mundo que viven así, viven yendo a un templo cualesquiera. No quiero hoy ofender a nadie con religiones, pero sabemos que se aplica a muchas que van a un templo cualesquiera que sea y piensan que por hacer un ritual ahí en ese templo ya estuvieron frente al trono. Estar frente al trono es diferente. Estar frente al trono es humillación. Isaías dijo, ay de mí, porque se sintió en ese momento indigno totalmente de estar allí. Estar frente al trono implica eso, significa eso, entender que no eres digno de estar frente a la presencia de Dios. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos,
¿Qué significa eso? Darse cuenta de que vivimos en un mundo corrupto, de que vivimos en un mundo malo alrededor nuestro. Si tú sales a la calle y oyes lo que la gente habla, son puras barbaridades. Si escuchas la radio no cristiana en especial, lógico, la radio no cristiana, si la escuchas dices, no se puede oír la radio. Es una basura, todo lo que dicen y lo que comentan. Si prendes la televisión y escuchas a muchos shows que hay por ahí, igual, pura basura. Labios inmundos, como dice aquí, labios inmundos. En tu trabajo oyes a tus compañeros de trabajo, compañeras, y quizás dices, wow, pero ¿qué les pasa? ¿Qué boca? ¿Qué labios más inmundos? Y pensamos así ahora que tenemos una perspectiva diferente porque Cristo cambió nuestra manera de hablar, pero antes estábamos igual. No nos podemos tampoco pensar o decir, yo siempre he sido una santa palomita, como dicen. También tuve esa boca sucia. Yo no me enorgullezco de eso, pero cuando no era cristiano era igual. El que cambió mi forma de hablar fue Cristo. Por eso dice el profeta, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca. Wow, eso implica esa transformación que Dios dio. El pecado, como dice Romanos 3:23, nos ensucia. El pecado no nos deja estar al nivel de la sublimidad del trono de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios es estar separado de Él, indigno de acercarse a su presencia. Y ninguna religión va a poder quitar esa división. Ninguna religión va a poder ayudarte a que seas digno. Ninguna religión. Te tengo esa noticia, si pensabas que es por medio de alguna religión. El único que va a poder hacerte digno de acercarte a la presencia, al trono de Dios, es Cristo. El sacrificio de Él en la cruz. Es el único y la única manera. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, el pecado te separa de Dios, Cristo te acerca a Dios. Alguien ha dicho, una vez leí una frase que me impactó, me hizo pensar de verdad. Decía, la religión es el esfuerzo humano para acercarse a Dios. Cristo es el recurso de Dios para acercarse a nosotros. ¿Entiendes la diferencia? Ahí está la clave del asunto. Es por medio de Cristo que te puedes acercar al trono. Sin Él te sientes como el profeta Isaías, inmundo, de labios inmundos, indigno, indigna de poder estar frente a Él. Por eso, como le dije, cuando alguien se acercaba a un rey, se acercaba con la cabeza baja, ni le miraba, estaba allí todo humillado hasta que el rey le daba permiso de levantarse y mirar. Así es en la historia medieval, de la época medieval, ¿se acuerda? ¿Qué diferencia es con Cristo? Cristo, como rey, como nuestro rey, nos dice, mírame, levántate, ven, y te abraza. Ese es el rey que nosotros tenemos, un rey que nos acepta, un rey que nos da la bienvenida, un rey que nos dice, entra en mi casa, participa de mi reino, eres parte de este reino. No es un rey con esa actitud de rechazo, sino una actitud de bienvenida hacia cada uno de nosotros. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, verso 6, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Imagínese eso, hágase un cuadro gráfico de eso. Imagínese unas tenazas puestas al fuego con un carbón encendido y que te vayan a poner a ti en tu boca.
Cuando los labios es algo bien sensitivo. Pero así lo ilustra el profeta. Claro, literalmente eso no pasó, literalmente. Pero eso fue la manera en que el ángel se lo mostró que iba a pasar. Le voy a contar algo, aunque no lo digo, a algunos le puede sonar como abuso infantil eso, pero no sé, a mí no me abusó, me ayudó. Pero recuerdo una ocasión en que mi mamá me oyó hablando una palabra fea, una palabra mala. ¿Sabe qué hizo mi mamá? Cogió un chile picante y me lo pasó por la boca. En ese momento yo dije que, ay mamá, usted sí que es exagerada, y usted sí que es mala, y que esto y que el otro. Y me enojé con ella. No le hablé como por 2 semanas. Pero ella me dijo, no quiero que se te olvide nunca que delante de mí no hables así. Y de verdad que nunca se me olvidó. Hoy día le digo, sería abuso infantil quizás, pero si no hubiera hecho eso, quizás yo me hubiera vuelto un muchacho mal hablado y no me importaba delante de quién y con quién. Pero ella me quiso enseñar, delante de tus maestros, delante de mí, delante de gente adulta, no se habla así. Allá tú sí delante de tus, o con tus amigos hablas así, pero... Ahora, eso es a nivel humano. Por eso te digo, si a nivel humano se nos pide tener esa ética, se nos pide tener ese respeto, se nos pide tener esa reverencia con una madre, con un padre, con un maestro de escuela o una persona así, ¿cuánto más tenemos que preocuparnos cómo hablamos delante de Dios? ¿Qué hablamos de otros? ¿Qué decimos? ¿Qué sale de nuestra boca? Tenemos que preocuparnos, preguntarnos eso. Yo trabajo con gente que no es cristiana en una agencia del estado de la Florida aquí. Y como no son cristianos, algunos son mal hablados. Pero ellos saben que yo soy cristiano y que soy pastor. Entonces, en algunas ocasiones yo he entrado donde están a ellos y dicen alguna palabra fea y se dan cuenta que yo entré y me dicen, ay José, perdona, disculpa, qué pena, no vimos que tú entraste o que tú estabas aquí. En una ocasión yo les dije, no se apenen por mí. Antes que yo entrara ya Dios estaba aquí. Como dándoles a entender, no, lo lógico. El asunto no es reverencia a José, el asunto es reverencia a Dios, que está allí y está en todo lugar y está en todo momento. Por eso dice, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que yo toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esa es la parte que más me gusta de esta historia de Isaías frente al trono. El momento cuando algo pasa en él y es quitada su culpa. La obra del trono de Dios en la vida nuestra es la de quitar la culpa. Cuando te acercas al trono de Dios, Dios va a quitar tu culpa. Cuando te acercas a la presencia de Dios, Él va a limpiar tu pecado. Como te dije, Él no va a ser esa clase de rey que te dice, tírate al piso y te voy a cortar la cabeza. No. Ese Dios que tú y yo conocemos, que está en el trono, cuando nos acercamos a ese trono, lo que va a hacer es decirte, acércate, vente aquí. Voy a tocarte y voy a limpiarte. Voy a quitar tu culpa. Y si hay algo que al ser humano no lo deja vivir, es la culpa. Tú puedes tener mucho dinero y mucha prosperidad y éxito material, pero si vives con culpa, no eres feliz. Hasta el momento en que te liberes de la culpa es que puedes experimentar vida, sentimientos positivos, como que todo cambia. Una vez dando consejería a una persona me dijo exactamente eso. Estuvo viniendo a consejería un tiempo y venía con una carga, un peso tremendo por muchas cosas que habían en su vida. Al poderlo declarar y confesar a Dios y en uno de los momentos en la consejería yo le dije a esta persona, mira, el asunto aquí no es cómo te sientes, sino qué crees. Si le crees a Dios, Él dice, yo he quitado tu culpa. Humanamente hablando,
Lo que pasó, pasó y estará en tu memoria. Y los que saben de la situación te lo van a recordar de vez en cuando. Pero Dios ya quitó tu culpa. Eso es lo que hace el trono y la presencia de Dios. Yo no sé qué has hecho tú. Yo no sé qué ha pasado en tu vida. Pero lo que sea, si vienes al trono, a la presencia de Dios, se va a quitar la culpa. Va a limpiar la culpa. El otro día me mandaron un mensajito muy bonito en el internet que decía que Dios es como el lápiz. Y yo decía, ¿cómo es eso? Que Dios es como el lápiz. Sí, el lápiz tiene un borrador de un lado y tiene la punta para escribir. Dios borra, como el lápiz, borra lo que hemos hecho mal. Y como el lápiz escribe una nueva historia. Como el lápiz escribe una nueva historia de tu vida y de la mía. Eso es lo que hace el trono, eso es lo que hace la presencia de Dios cuando venimos a Él. El verso 8 dice, después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? La otra experiencia de venir al trono es que tienes que reaccionar. Que cuando tú vienes a la presencia de Dios, al trono de Dios, y te das cuenta de lo mal que estabas, pero de la gracia de Dios sobre ti, tú llegas a un punto en el que dices, ¿qué hago? ¿Cómo le demuestro agradecimiento a Dios por levantarme de donde yo estaba? ¿Qué hago? Y eso es lo que el profeta expresa. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Eso se lo pregunta a Dios y los ángeles, porque está en plural, está hablando Dios y los ángeles. Y le pregunta esto al profeta, y el profeta sin dudar, responde, heme aquí, envíame a mí. Y yo quiero que esta mañana tú tengas esa misma declaración, que al tú darte cuenta de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, que al tú darte cuenta que al venir al trono, a la presencia de Dios, Él te dio de su gracia. En lugar de condenarte, te quitó la culpa. Que entonces tú te muevas a decir, Señor, heme aquí. Porque cuando tú analizas todo eso, quizás tú vas a pensar, ¿y quién irá a decirle a los demás? ¿Quién le hablará a todos los que todavía viven alejados del trono, alejados de Dios? ¿Quién les va a hablar de esta gracia, de este perdón, de esta transformación? ¿Quién? ¿Y sabes a quién Dios quiere usar? A ti. Fíjate, Dios está allí con ángeles y querubines y serafines, y Dios tiene ejércitos celestiales. Pero tú sabes que la tarea de evangelizar, la tarea de ganar a otros para el reino de los cielos, ¿no la hacen los ángeles? ¿Sabías eso? ¿Sabes a quién le toca esa tarea? A la iglesia, a ti y a mí. Dios podría haber usado los ángeles para hablarle a otros de la salvación, pero prefiere usar seres humanos. ¿Y sabes por qué es que Dios hace eso? ¿Por qué prefiere usar seres humanos? Porque un ser humano va a hacerle de más impacto que otro ser humano le diga, mira, yo he estado allí, yo también caí, yo también fallé, yo también no era digno del trono, de acercarme al trono de la presencia de Dios, yo también. Pero Él me quitó la culpa, Él borró mis rebeliones, y por eso voy, por eso le digo, heme aquí, yo voy, Señor. Hay tantos que tú conoces. Yo les pedí la semana pasada a ustedes hacer una lista de 7. No sé cuánto lo habrán hecho. Está entre usted y Dios. Pero empezar con una lista de 7. Y cada día de la semana decirle a alguien, por un text message, por una llamadita, de alguna manera, decirle, mira, sabes que tienes un lugar en el reino de Dios, que Cristo te ama, sabes que hay perdón para tu vida, sabes que hay sanidad para ti, sabes que hay esperanza, sabes que hay gozo. ¿Sabes que en la iglesia hay una silla con tu nombre vacía que está esperándote? Eso es, envíame a mí. Eso es lo que quiere decir el profeta cuando dice, envíame a mí. No dice, envía al pastor Matamoros. No dice, envía al pastor fulano de tal.
No, dice, envíame a mí. Tú y yo, cada uno, somos responsables por la salvación de otros. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasó una vez que estuve conversando con una persona y ese día como que no andaba con muchas ganas de hablar, hablé brevemente con esa persona, me despedí de ella, 2 días después se murió. La única vez que eso me pasó, nunca me volvió a pasar, porque después de esa ocasión yo dije, siempre que Dios ponga a alguien en mi camino, voy a decirle de Cristo, voy a decirle de su salvación, porque no sé si yo soy quien Dios puso en su camino, como el profeta, heme aquí, envíame a mí, si Dios me envió a que yo le dijera de Él y no lo hice. Qué terrible pensar que no lo hice cuando pude hacerlo, ¿cierto? Heme aquí, envíame a mí, significa eso. También, esto representa el trono de tu propio corazón. Por eso traje esa ilustración. Como ves en esa ilustración, ahí se ve a Jesús chiquitito a un lado y una silla con el trono de tu yo, de tu persona. Y esta personita que está allí le está ofreciendo a Jesús el trono. Le está diciendo, ven, aquí está, yo me quito. Ven, tú siéntate. Qué lindo eso. Podría representar también eso, que tú estés en el trono. ¿Cómo sabes tú si tú estás en el trono o si Cristo está en el trono? ¿Cómo sabes? Bueno, una es por las decisiones que tomas. Cuando el rey es el que decide. En los tiempos antiguos, los súbditos no decidían nada sin que el rey lo aprobara. El rey daba edictos y daba estatutos y decía, esto es lo que se va a hacer aquí en el reino. Cuando en tu vida tú eres quien decide todo sin consultarle a Cristo, Él no está en el trono. Tú estás en el trono. Cuando tú haces negocios sin ponerlos en las manos de Dios. Cuando tú te envuelves en relaciones con otras personas sin ponerlo en las manos de Dios. Cuando tú haces cambios en tu vida, te mueves de un lugar a otro sin consultarlo con el rey, Él no está en el trono. Si Él está en el trono, no hay decisión que tú no vayas a tomar, no hay movida que vayas a dar. Tú no te vas a mover ni una pulgada sin preguntarle al rey, Señor, tú estás en el trono, ¿qué es tu decreto en esto? ¿Qué es tu orden para mí? Y si el rey te dice, te ordeno esto y esto y esto, tú lo vas a hacer, si es el rey, si está en el trono, aunque no sea lo que tú querías. ¿Puedo oír amén? Amén. El problema nuestro, el problema humano es el yo. ¿Qué es lo que estorba para que Él entre y tome el lugar en el trono? El yo. Por eso se ha dicho que algunos, el apodo que les podrían poner sería Don Yoyo. Yo primero, yo segundo, yo tercero, yo cuarto, Don Yoyo o Doña Yoya. La pregunta es, ¿quién está primero entonces? Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué implica eso? Niéguese a su yo, a esa mentalidad de yo primero, yo aquí, yo allá. Usted no ha oído a mucha gente conversando por ahí que cuando usted los oye hablar, todo su vocabulario es así. Yo aquí, yo allá, yo esto, yo el otro. Y muy pocas veces les oyes decir, gracias a Dios, por la gracia de Dios esto alcancé, por la gracia de Dios yo, pero por la gracia de Dios, Dios primero. Un amigo mío, medio campesino, tenía una frase que me daba risa, pero tiene sentido también. Cuando él usaba mucho el yo por aquí, por allá, él le decía a uno, el burro adelante para que no se espante. Sin darnos cuenta, a veces actuamos así. Yo me pongo donde no debo ponerme, en lugar de Dios. Le quito el trono a Dios en algunas decisiones que tomo, en algunas cosas que hago, le quito el trono. Ofrézcaselo, como la ilustración que tengo aquí. Ofrézcaselo. Dile, ven Jesús, siéntate en el trono ahora mismo. Jonathan. Cristo, si está en el trono,
está sobre todos los demás tronos también. Porque quiero decirte que hay un trono y hay tronos. Hay tronos por ahí diferentes también. Dice Mateo 19:28, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ¿cómo le llama a él? El trono de su gloria. El trono de su gloria es el trono de Cristo, y ese es el único trono que recibe esa gloria. No hay otro. Pero también dice: vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces eso implica que hay otros tronos. Qué lindo eso. No sé si tú te habías puesto a meditar en eso. Que también hay tronos para ti y para mí. Que Dios un día te va a decir: ven, siéntate a mi lado. Entra en la presencia de tu Señor. Siéntate a mi lado. Y nos vamos a sentar ahí para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dice: a todos los que me habéis seguido, les va a dar ese privilegio, esa autoridad, esa posición. Entonces nosotros no la buscamos porque sí, porque queremos esa posición, sino porque le hemos seguido. Ahí no dice que le va a dar ese trono a los que son simpáticos, a los que son de este grupo o del otro. No va a depender de simpatías, va a depender de que le hayas seguido. Eso es lo que especifica el Señor ahí. Vosotros que me habéis seguido. Entonces la pregunta para ti esta mañana es: ¿le estoy siguiendo? ¿Es mi vida un seguimiento de Cristo? Para poder un día también participar del trono junto con Él, cuando Él venga, cuando Él regrese a este mundo, seré yo uno de los que estarán en esos tronos sentados junto con Él para ser parte de su reino. Si Cristo es real, el trono es real. Si Cristo es real, el reino es real. Qué tremendo eso. Jonathan. El trono de Dios, como le dije, es un trono de gloria. Si usted me pregunta: pastor, ¿cómo lo puedo llamar? ¿Cómo lo puedo describir? Ese es el término, el trono de gloria. En Apocalipsis se describe algo muy interesante que no me da tiempo hoy en un sermón de darte los detalles, pero te dejo allí la inquietud para que lo estudies más. Y en Apocalipsis se habla del trono de Dios y su gloria diciendo esto, Apocalipsis 4:2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esta es la segunda vez que le pasa esto a un siervo de Dios. La primera vez fue ¿cuándo? Isaías 6, que vio el trono de Dios. La segunda vez que otro hombre ve el trono de Dios es Juan en el Apocalipsis. Y nota lo que Juan dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, que eran piedras preciosas, piedras muy difíciles de encontrar. Pero lo que representa eso es la belleza de él, representa. Y había alrededor del trono un arco iris. Si se acuerdan, en el Antiguo Testamento, el arco iris representa promesa de Dios, esperanza y promesa. Hace un par de semanas yo iba viajando hacia Miami para ver a mi hija, y se vino una tremenda tormenta, tan fuerte que tuve que ponerle al carro las luces blinking, así, relampagueando, y bajar la velocidad porque no se veía nada. Es difícil manejar cuando pasa eso, y aquí en Florida llueve y llueve. El asunto es que cuando de pronto paró la lluvia y se apareció ahí un arco iris bellísimo enfrente mío. Qué transformación, dije yo, de una situación difícil, fea, si se quiere, que yo estaba deseando que terminara esa lluvia. De pronto se aparece un arco iris y no más lluvia. Así es como Dios nos da la señal de que por más difícil que sean las situaciones en la vida, siempre hay un arco iris. Siempre hay una esperanza, un cambio. Por eso es que Él se representa en el trono como uno que tenía un arco iris. Porque después de todo lo que la iglesia ha sufrido,
que Apocalipsis habla de eso. Después de toda la persecución que la iglesia pasó, viene aquel que está en el trono con un arco iris representando esa esperanza. Gloria a su nombre. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Otra vez se vuelve a mencionar otros tronos. Esta vez se menciona tronos de 24 ancianos. Recuerde que en la Biblia el número 12 y el número 24, que sería el doble del 12, tienen un simbolismo. El 12 en la Biblia significa orden, el orden de Dios. El 12 significa gobierno. La razón por la que se menciona a 24 ancianos allí es porque lo que da a entender es que se establece el orden y el gobierno de Dios en la tierra. En la vida nuestra, si Él está en el trono, en la vida nuestra hay orden. Amén. Si Él está en el trono de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestra iglesia, hay orden. No hay desorden. Hay orden, hay gobierno. Eso es lo que representa. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Otro detalle de este trono es el fuego y el Espíritu de Dios. El fuego en la Biblia representa 2 cosas: unción y refinamiento. Son las 2 cosas que representa. Cuando se habla de fuego, se habla de refinamiento en el sentido de procesar la vida de uno para llevarlo a ser lo que debe ser, como el oro es refinado. Y unción, porque una vez que algo está bien refinado, puede ser usado para bien. Y la unción del Espíritu Santo, eso es lo que hace. Dios no le va a dar unción a nadie que no haya sido refinado. A veces uno ora, Señor, dame una unción, y empiezan a pasar cosas. Bueno, es porque te está refinando, porque está pasando por esa etapa del refinamiento, del fuego, para recibir la unción. Tremendo eso, ¿verdad? Una vez estaba Marcos Witt por ahí en un concierto, cantando y predicando, que por cierto va a estar por aquí en Orlando pronto, me di cuenta, hermano Marcos, tremendo líder de adoración y alabanza. Estaba él predicando y adorando, y un joven dentro de la audiencia le grita, Marcos, pásame tu unción. Y Marcos le contesta, no, busca la tuya. Porque en realidad la unción no se compra. La unción se gana con la consagración. Y cada uno busca la suya. Cada uno busca la suya, la unción. A la medida que te metes en el trono. A la medida que te acercas al trono de la presencia de Dios. Si te alejas del trono, no esperes unción. No esperes el fuego. No esperes el Espíritu de Dios manifestándote si te alejas del trono. Y el trono es la adoración, el trono es arrodillarse delante de Dios. El trono es venir a la casa de Dios. El trono es buscar todo lo que sea de Dios. Y entre más tú te acercas al trono de la presencia de Dios, más quieres de Él. Más ganas te dan de ese trono y de esa presencia. Y consecuentemente, entre más te alejas del trono y de la presencia de Dios y te vas por ahí a escuchar otras cosas o a ver otras cosas, también más te alejas de la unción y de la presencia y de las bendiciones que trae estar en el trono de Dios. Verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio. Le estoy diciendo algunas cositas del Apocalipsis, porque ese libro es tremendo, a mí me fascina. Gente que le tiene miedo, yo no, yo me gozo leyéndolo. Pero el mar de vidrio, ¿sabe qué representa en el Apocalipsis? El mar siempre representa multitudes, el mar es símbolo de multitudes. Entonces cuando dice que había un mar de vidrio semejante al cristal, quiere decir que va a haber multitudes frente al trono.
ahí está hablando del juicio que va a haber un día de toda la humanidad en ese trono, lo que se llama el juicio del gran trono blanco. Se menciona en Mateo 24 y en otras partes en la Escritura. Implica entonces que tenemos que también dar cuenta que el trono o lo buscamos para ser, como te dijera, impactados por la santidad de Dios, o un día vamos a estar frente a ese trono, pero para ser juzgados por nuestra desobediencia y nuestro mal caminar con Dios. La invitación que yo te hago esta mañana es: acércate al trono, no para ser juzgado, pero para ser impactado por la santidad de Dios. Y tú me dirás: pero pastor, es que yo no soy digno. Bueno, Isaías tampoco lo era, Juan tampoco lo era. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Qué lindo eso. Nos invita: acerquémonos. ¿A qué? Al trono. ¿Y a qué trono? El trono de la gracia. Gracia significa es el lugar donde Dios te va a abrazar, donde Dios te va a sanar, donde Dios te va a tocar para bien. No es el trono de la condenación. No es como algunos que van por ahí a la corte y tienen miedo de cuando aparezca el juez, porque el juez les va a decir: te voy a encerrar 3 meses o 4 años o qué sé yo. Ese no es. Es el trono de la gracia, del perdón, de la misericordia. Para alcanzar, dice eso, misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso es el trono, un lugar de oportuno socorro. Cuando dice oportuno es que llegó cuando más lo necesitaba. Y yo he escuchado tantos testimonios de personas diciendo: pastor, mire, Dios vino a mi vida cuando ya yo estaba en el límite, colgando allí de la última cuerda, cuando ya no podía más. Es que Dios apareció en mi vida y cambió todo. El oportuno socorro. Dios es especialista en tirarnos la cuerda en esos momentos, ¿verdad? El oportuno socorro. Ese trono, entonces, no es visible al ojo humano, pero al espíritu, al que cree lo va a ver ese trono. Yo tengo un CD de música por ahí en mi carro que ya lo tengo rayado de tanto oírlo, pero hay una canción muy especial de este varón, y él cuenta su testimonio en esa canción. Él estaba en la cárcel, en ese canto él menciona de eso. Y cuando él estaba en la cárcel, él cuenta que él oyó una voz. Sí, y que él dijo: ya estoy loco de tanta droga que he hecho y todo, estoy oyendo ya cosas. Y se quedó callado y le preguntó a otro de la celda: ¿tú lo oíste? ¿Tú oíste a alguien que me llamó? No, yo lo oí. Al rato lo vuelve a oír otra vez. Lo llama por su nombre, como 3 veces, igual que a Samuel. Lo llama y lo llama. Al final él dice: Dios, si eres tú, háblame, revélate, dime. Y para no hacerle la historia larga, él tiene ahí un encuentro con Cristo. Y aunque era un criminal peligroso y un hombre que nadie decía que podía cambiar, Dios lo transformó y salió de esa cárcel. Y ahora es un cantante cristiano, un adorador de salsa cristiana. Y Dios lo usa con gran poder. Se llama Alex de Castro. ¿Ya ves cómo Dios hace esas cosas? Él no lo vio con el ojo humano, pero lo vio en el Espíritu. Él creyó y Dios lo transformó. Acércate entonces al trono en esta mañana. Acércate al trono y deja que Él haga esa obra en ti también. Como conclusión dice Corintios, 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso te decía antes, al trono te vas a acercar de una u otra manera, o para buscar la gracia, el oportuno socorro, o para escuchar el juicio por tu rebeldía, por tu falta de arrepentimiento. Yo no quisiera que llegues
a ese momento, o que tengas que llegar al trono para condenación. No quisiera eso. Por eso, donde quiera que me estés escuchando, ya sea aquí o fuera, en otros medios que escucharán este mensaje también, acércate al trono de la gracia antes de que sea demasiado tarde. Porque ahí dice, mientras estaba en el cuerpo. Quiere decir que una vez que dejas de estar en el cuerpo, se acabó la oportunidad. Dios es un Dios de 1 y 2 y 3 chances y más chances. Mientras estás en el cuerpo, después no hay más oportunidad. Yo he escuchado tantos testimonios también de personas que me han dicho, ¿sabe, pastor? Yo estuve en coma, o estuve en un accidente, estuve al borde de la muerte. Es más, yo vi mi cuerpo ahí en la cama y que yo me salía del cuerpo y volví. Y no sé por qué ahora lo entiendo, pastor, que es que Dios quería que antes yo me fuera de este cuerpo, entendiera su gracia, su perdón y su misericordia, y que no me fuera como estaba, de mal. Oremos. Esta palabra, Señor, es para alguien en este día. Tú lo conoces o tú la conoces. Habla las vidas, Señor. Habla a cada corazón. Aquellos corazones que en el día de hoy se han convertido en un trono para ti, lo entienden. Pero si hay alguien, Señor, que su corazón todavía no está rendido a ti, que el trono de su corazón todavía está ocupado por su yo, por su egoísmo, por su pecado, hoy llámale, Señor, a hacer un cambio y a buscar gracia oportuna. Esa es mi oración, Señor. Ahí donde estás, yo te invito en esta mañana a que tú levantes tu voz con tu propia oración para buscar esa gracia. Mientras tú lo haces, mientras tú oras, o aún en otro lugar donde escuches este mensaje, donde estés, cierra tus ojos y escucha esta alabanza, escucha este canto como un llamado al trono de Dios. Ante tu presencia, tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven, Jesús, y toma tu lugar. Estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven, Jesús, y toma tu lugar. Ven, Jesús, y toma tu lugar. Levanta la voz y dile: Cristo, Cristo, te exaltamos, Rey de Reyes.
establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús, y toma tu lugar. Ven Jesús, y toma tu lugar. Ven Jesús. Dile esa mano a Él, todos juntos, unánimes, y dile. Y Toma tu lugar, Toma tu lugar. Sí, Señor. Toma tu Aleluya. lugar, sí, Señor. Toma, Señor Toma tu Jesús, lugar en esta aleluya. mañana. Gracias, Señor, porque yo sé que alguien ha dejado hoy abrir el trono de su corazón a ti. Yo sé que así es. Si eso es tu experiencia, levanta tu mano ahí donde estás. Di, yo le abro el trono de mi corazón sin ninguna reserva. Yo me rindo a Él. Gloria a su nombre. Bendito eres, Señor. Ahora lo que tienes que